Hola, en este video veremos la temática rectas y planos. Comencemos. Al finalizar esta clase, en este video, trataremos de describir cuáles son los puntos de una recta de manera algebraica. Trataremos de distinguir qué significan los puntos que verifican una ecuación, en particular la ecuación que vemos ahí, y cómo identificar cómo están posicionados entre sí dos elementos geométricos. ¿De qué elementos geométricos estamos hablando? Estamos hablando de las rectas en R2 y en R3 y en los planos en R3. Comencemos. Nosotros ya sabemos cuáles son las rectas en R2, o al menos tenemos alguna idea. Podemos identificar rectas cuando las graficamos, sabemos cuál es su ordenada al origen, sabemos que frente a una recta tenemos una pendiente, y seguramente recordaremos que las rectas tienen una ecuación de la forma mx más b. Si la m es distinta de 0, ¿sí?, la recta va a ser una recta no vertical inclinada. Y si la m es igual a 0, la recta es de la forma y igual a un valor, es una recta horizontal. Pero no son todas las rectas con las que trabajamos. También tenemos rectas verticales, que serían las rectas que tienen, para un valor de x igual a un número. Pues bien, ¿qué tienen en común estas tres ecuaciones? En principio, las tres ecuaciones, habrás notado, tienen algún numerito multiplicado por la x, en este caso es la m, acá la x está multiplicada por 1, pero si ubicamos los números que están con x y los números que están con y de un lado y las variables del otro, la ecuación que encontramos es esta. Entonces, una recta en R2, ya sea vertical o no vertical, se puede escribir a través de una ecuación así. Serían todos los puntos x e y, ¿sí?, pertenecientes a R2, tales que verifican esa ecuación. Pues bien, ya tenemos la recta en R2, pero la tenemos a la recta en R2 escrita de esta manera, a través de una ecuación. Veamos qué ocurre con un caso particular. Y notaremos algunas cuestiones que podemos notar más en general. Si yo tengo una recta, por ejemplo esta recta, que representa 6, representa el precio de un producto en el cual sabemos las cantidades X, 3 es otro producto, es el precio de otro producto y sabemos que hay Y cantidades que compramos. Si compramos todo esto y hacemos la cuenta de cuánto gastamos 6 pesos por cada unidad de X que compramos y 3 pesos por cada unidad de Y, sumando todo gastamos 90. Teniendo en cuenta esta ecuación, lo que podemos hacer es desarrollarla. ¿Qué significa desarrollarla? Vamos a mirar. Vamos a desglosar un poquito a qué hace referencia esta ecuación. Si nosotros avanzamos con esta ecuación y miramos despejar una de las variables, encontramos que despejada tiene este formato. Observa que tiene el formato que habíamos hablado antes, mx más b. Ahora bien, ¿qué me está diciendo esa ecuación? Me está diciendo que cada vez que ubicas un numerito real, la y la obtenés haciendo este cálculo. Eso es lo que nos vamos a decir qué es lo que pasa con esos puntos. Los puntos x e y son un valor x que ubicamos, algún valor x que quiera, y la y que tenés que poner es justamente esa fórmula. La y la obtenés con esa cuenta. Tenés un formato para escribir tu recta. Sabés qué poner en la x pones una x cualquiera
y en la I pones el cálculo de esta cuenta. Aquí obtuviste un punto que pertenece a tu recta. Y estos serían todos los puntos que pertenecen a la recta. Como la X toma valores cualesquiera, uno le puede poner un nombre, le puede poner T, y decir que T es una variable libre, una variable que toma valores reales cualesquiera y a medida que toma valores reales cualesquiera puede generarte puntos en tu recta, porque haces la otra cuenta y encontrás la pareja. Por ejemplo, cuando vos le pones T igual a 1, encontraste el punto 1, y ahí haciendo la cuenta, que es menos 2 más 30, T1, 28, es un puntito de la recta. Este lo obtuve evaluando la T. A medida que evalúo la T varias veces, encuentro más puntos de mi recta. Es decir, si mi recta es esta, primero obtengo un punto, obtengo otro para distintos valores de T. Con lo cual, este cálculo representa lo que estoy haciendo con T, ¿sí? Para cada punto de la recta, ¿sí? Representa la tabla de valores, básicamente. Pero notemos algo. Fíjate que esta ecuación la podemos desglosar como una operación entre vectores. ¿Cómo? Bueno, pensemos en los valores que aparecen o no, en este caso es el 0, y acá aparece el 30, que son términos independientes en esta cuenta. En este caso es 0 y 30. Si yo agrupo esos 0 y 30 por un lado y agrupo lo que esté con t, fíjate que lo que tiene t es el 1 y el menos 2. Con lo cual, si yo desgloso la cuenta de esta manera, obtengo que los puntos de mi recta son una operación entre vectores, entre puntos y vectores. Pues bien, veamos un poquito más esto. ¿Qué significó? Que desde una ecuación obtuve una recta escrita en forma de operaciones con vectores. Esto ocurre más en general y es lo que vamos a estar haciendo acá. ¿Qué está ocurriendo? Si vos desglosás una recta y distinguís un punto, en este caso el punto que distinguimos es el 1, 2, y le sumás a el vector que va a parar hasta ese punto, le sumás el vectorcito rojo, obtenés un primer punto. Este punto es cuando vos le pones a t igual a 1, ¿sí? Si yo le pongo 1 a mi vector, estoy sumando 1 al parámetro, estoy sumando el vector este más este otro y obtengo este primer punto. Si le pongo t igual a 2 al punto original, le tengo que sumar 2 veces el vector rojo, es decir, que voy a ir a parar acá. Lo mismo hago con cada valor de t. Es más, si yo tomo cualquier valor real, voy a obtener los puntos intermedios, incluso los puntos de atrás. Es decir, que como que estoy, cada vez que me apoyo a este punto y agrego algo de la dirección, de esta dirección de este vector, algo, un múltiplo de este vector, voy obteniendo todos los puntos de mi recta. A este vector que me va indicando cómo se mueven los puntos, digo, es decir, cómo voy definiendo nuevos puntos, es el vector director e indica la inclinación de la recta. Mientras que este es un punto particular por el cual uno arranca a dibujar puntos sobre esa recta. Piensa como si fuese un movimiento. Te paras acá y empezás a moverte con el vector rojo. Puedes hacer pasos de a1, de a2, de a3 o puedes hacerlo con pasos intermedios. Y mientras vas moviéndote con el vector director, vas dibujando toda tu recta. Muy bien, ya tenemos qué son las rectas escritas en forma vectorial. Veamos un poquito más. En general, ya sea en R3, tenemos la misma notación. Es decir, vamos a llamar B al vector director, P al punto de paso y con eso construimos una recta.
Esto te puede hacer en R2 o en R3 y no va a haber tantos problemas para hacerlo. En R3 es más difícil dibujar. Aquí tienes un ejemplo. Observa que ya tenés cuál es la dirección y cuál es el punto de corte. Entonces, no haces más que poner que tu recta, ¿sí? Los puntos de tu recta se construyen como ubicarte en el punto 2, 0, 0 y moverte multiplicando al vector director por distintos valores de lambda. Moviéndote desde ese punto de paso con distintos valores de lambda, te vas moviendo a través de la recta. Todo punto de tu recta entonces se escribe de esta manera. Si desglosamos coordenada a coordenada lo que está ocurriendo, notamos que a 2 le tengo que sumar una vez lambda, al 0 le tengo que sumar 2 veces lambda, cuando hago la coordenada ahí, y a 0 le tenés que sumar la coordenada 3 lambda en la coordenada z, ¿sí? 3 lambda por la coordenada z. O sea que tenemos este desglose. Esto es la recta desglosada. Las rectas en general se le pone L de line y se desglosan coordenada a coordenada. Entonces puedes obtener la recta y las ecuaciones paramétricas de esas rectas desglosando coordenada a coordenada. Muy bien, avancemos un poco más. Ya tenemos cómo son las rectas, con lo cual ya podemos decir que si decimos que dos rectas son paralelas, y vemos cuál es el punto de paso de una, el punto del paso de la otra, vemos quiénes son sus vectores, el vector de una recta comparado con el vector de la otra recta tuvieron que haber sido paralelos. Esta es la manera de darse cuenta que dos rectas son paralelas, porque una y la otra tienen en sus vectores directores múltiplos. Pongamos un ejemplo rápido. Por ejemplo, una recta que está escrita como lambda por 1, 2, 3 más un punto de paso y la comparo con otra recta. Cuando tengo que comparar la otra recta, si yo ya sé que son paralelas, la dirección no puede ser cualquiera, tiene que ser en todo caso un múltiplo, 2, 4, 6, más un punto de paso cualesquiera. Entonces, esto ya te asegura que las dos rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque este vector es un múltiplo del otro. Muy bien, ¿pero esa es la única manera de construirte rectas nuevas? ¿Buscando una paralela? Bueno, podemos hacer más. Por ejemplo, si tengo dos rectas perpendiculares, podríamos hacer lo mismo. Los vectores directores deberían ser perpendiculares. Es decir, si yo tengo este vector, esta recta con este vector y esta recta con el otro vector, para que los vectores sean perpendiculares, tienen que pasar que el producto interno me dé 0. Con esto me aseguro que los vectores son perpendiculares. Podrían pasar por distintos puntos, podrían cortarse o no cortarse. Pues bien, ¿qué pasa si continúo un poquito más? Por ejemplo, si pido una recta paramétrica eh, y la puedo escribir de distintas maneras. Es decir, son dos rectas coincidentes. Para que dos rectas coincidan tienen que compartir dos puntos entre ellas. Es decir, pueden compartir el punto de una, estar en la otra, y la de la otra compartirla con la primera. Por último, si tenés una recta que pasa por dos puntos, podés sacar el vector director. Ya con ese vector director, construís tu recta, porque pones uno de los puntos y su vector director como la diferencia entre los dos. Hasta aquí vimos rectas.
y construimos algunas.